Todos hemos sentido dolor. Todos hemos sentido dolor. Esa sensación que te aprieta el pecho, que te deja sin aire, que te hace sentir solo en medio de la multitud. Dolor por una pérdida, por un sueño roto, por una traición o simplemente por el peso de la vida. A veces parece que esa oscuridad nunca se irá, que estamos atrapados en un laberinto sin salida. Yo también he estado ahí. He conocido noches en las que las lágrimas eran mi única compañía y mañanas en las que levantarme de la cama parecía una tarea imposible. Pero hoy quiero contarte algo diferente. Quiero hablarte de esperanza. Quiero compartir contigo no solo mi historia, sino las historias de personas reales. Personas como tú y como yo, que encontraron una luz en medio de la más profunda oscuridad. Y esa luz, para nosotros, tiene un nombre y se encuentra en un libro que ha transformado vidas durante miles de años. La Biblia. Quizás pienses que la Biblia es solo un libro antiguo, lleno de reglas y relatos lejanos. Pero, ¿y si te dijera que entre sus páginas se esconden las llaves para sanar las heridas más profundas del alma? Hoy vamos a abrir ese libro juntos, no para un estudio teológico complicado, sino para escuchar los susurros de consuelo, las promesas de restauración y las historias de cambio que contiene. Conozco la historia de Marcos, un hombre que lo tenía todo una carrera exitosa, una familia hermosa, una vida que muchos envidiarían, pero por dentro se sentía vacío. La presión por mantener esa imagen perfecta lo estaba consumiendo. Se refugió en el trabajo, en distracciones, pero el vacío solo crecía. Una noche, en la soledad de su oficina, se derrumbó. Sentía que había fallado, que no era suficiente. En su desesperación, recordó un versículo que su abuela solía repetirle: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esa noche, Marcos no tenía nada que perder. Abrió una Biblia que llevaba años acumulando polvo en su estantería y leyó esas palabras en Mateo 11. Y por primera vez, en mucho tiempo, no se sintió solo. Sintió como si alguien lo entendiera, como si le estuvieran ofreciendo un respiro real, no uno temporal. Ese fue el comienzo de su viaje. Empezó a leer cada día, no por obligación, sino por necesidad. Encontró en los salmos un eco de su propio dolor y en las cartas de Pablo una fuerza que no sabía que podía tener. Marcos no cambió de la noche a la mañana, pero poco a poco, ese vacío comenzó a llenarse, no con más logros, sino con paz. Aprendió a soltar la carga de la perfección y a abrazar la gracia. Su historia es un testimonio de que el descanso para el alma es real y está al alcance de todos. Luego está la historia de Ana. Ana vivió una traición que le rompió el corazón en 1000 pedazos. La persona en la que más confiaba la hirió de una manera que parecía irreparable. El rencor y la amargura se convirtieron en sus compañeros constantes. Cada día se despertaba con esa herida abierta, reviviendo el dolor una y otra vez. Se sentía atrapada en una cárcel de resentimiento, y esa cárcel la estaba destruyendo por dentro, afectando su salud, sus otras relaciones, su alegría. Un día, en un grupo de apoyo, alguien compartió la historia de José en el libro de Génesis. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Sufrió una injusticia tras otra. Ana pensó en sí: alguien tiene derecho a estar amargado, es él. Pero al final de la historia, cuando José se encuentra cara a cara con sus hermanos, sus palabras la dejaron sin aliento. Él les dijo: «Ambos vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esa frase resonó en el alma de Ana. ¿Podría ser que Dios pudiera tomar el peor dolor de su vida y transformarlo en algo bueno? La idea era revolucionaria. Entendió que perdonar no era decir lo que hiciste estuvo bien. Perdonar era liberarse a sí misma de la cárcel del odio. Era entregarle a Dios la justicia y confiar en que Él podía sanar su corazón y usar su historia
para bien. Fue un proceso largo y difícil. Hubo días en que el dolor volvía con fuerza, pero ella se aferró a esa promesa. Con el tiempo, la amargura fue reemplazada por una compasión que nunca creyó posible. Hoy, Ana ayuda a otras mujeres que han pasado por traiciones similares, usando su propia historia, no como un recordatorio del dolor, sino como un faro de esperanza. Su herida sanada se convirtió en su fortaleza. ¿Y qué decir de David? David, el rey, el guerrero, el poeta. Si lees los Salmos, te das cuenta de que este hombre no tenía miedo de mostrar su vulnerabilidad ante Dios. En el Salmo 51, después de cometer un error terrible, uno que tuvo consecuencias devastadoras, David no se esconde. No finge ser perfecto. Al contrario, derrama su corazón roto ante Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, clama, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántos de nosotros cargamos con el peso de la culpa y la vergüenza por nuestros errores? Creemos que hemos ido demasiado lejos, que no merecemos perdón. La historia de David nos enseña que no hay error tan grande que la gracia de Dios no pueda cubrir. Nos muestra que la verdadera sanación comienza con la honestidad radical. Al reconocer nuestro quebrantamiento, abrimos la puerta para que Dios entre y haga lo que solo Él puede hacer, en crear algo nuevo, algo limpio, algo restaurado a partir de los pedazos rotos. Estas no son solo historias antiguas, son espejos de nuestras propias luchas. El vacío de Marcos, la traición de Ana, la culpa de David, son experiencias humanas universales. Y la solución, la sanación que ellos encontraron, también es universal y está disponible para nosotros hoy. La Biblia no es una fórmula mágica. No es que la abres, lees un versículo y todos tus problemas desaparecen. Es más como una conversación, es una relación, es un viaje de descubrimiento, donde día a día permites que sus verdades moldeen tu perspectiva, sanen tus emociones y fortalezcan tu espíritu. Es encontrar en Jeremías 29:11 la promesa de que Dios tiene planes de bienestar para ti, no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza, incluso cuando no puedes ver más allá del dolor presente. Es leer en Isaías 4:1-10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y sentir como ese miedo que te paraliza comienza a perder su poder. Es aferrarte a Romanos 8:28, que nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, confiando en que Él está tejiendo un propósito incluso con los hilos más oscuros y enredados de nuestra vida. Tal vez estás escuchando esto y te sientes identificado. Tal vez estás en medio de tu propia tormenta, sintiendo que te ahogas. Quiero que sepas que no estás solo. Hay un ancla para tu alma, una esperanza firme y segura. Te invito a que hagas la prueba. No tienes que tener todas las respuestas, no tienes que entenderlo todo. Simplemente abre la Biblia. Empieza por los Salmos. Si te sientes triste o ansioso, lee el Evangelio de Juan. Si quieres conocer más sobre el amor incondicional de Jesús, lee la carta a los Filipenses. Si necesitas encontrar gozo en medio de las dificultades, permite que estas palabras te hablen. Léelas como si fueran una carta escrita directamente para ti, porque en muchos sentidos lo son. Habla con Dios. Cuéntale tu dolor, tu enojo, tus dudas. Él no se escandaliza, Él te escucha. Él te espera con los brazos abiertos. El camino de la sanación no siempre es fácil ni rápido, pero es un camino real. Las historias de Marcos, Ana y David, y mi propia historia, son prueba de ello. El dolor es parte de la vida, pero no tiene por qué ser el final de la historia. A través de la fe y la verdad que encontramos en la palabra de Dios, el dolor puede ser el comienzo de un capítulo nuevo y más hermoso, un capítulo de sanación
de propósito y de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. Y si estás buscando un lugar para empezar, abre tu Biblia hoy. La aventura de tu sanación te está esperando. Suscríbete para más contenido como este, donde exploramos juntos cómo la fe puede transformar nuestras vidas. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado si esas historias antiguas, escritas hace miles de años, realmente tienen algo que decirnos hoy, en nuestro mundo de alta velocidad, tecnología y desafíos constantes? ¿Puede un libro tan antiguo como la Biblia transformar una vida moderna? La respuesta es un rotundo sí. Y hoy vamos a descubrir juntos cómo lo hace. Imagina por un momento a Ana, una ejecutiva de marketing que vive en una gran ciudad. Su vida era una carrera sin fin en plazos de entrega, reuniones interminables, la presión constante de tener éxito. Tenía todo lo que se supone que la sociedad admira: un buen trabajo, un apartamento elegante, una vida social activa, pero por dentro sentía un vacío inmenso. La ansiedad era su compañera constante y el insomnio su ritual nocturno. Sentía que corría en una rueda de hámster, sin dirección ni propósito real. Una tarde, agotada y buscando algo, cualquier cosa que le diera un respiro, encontró una vieja Biblia que le había regalado su abuela. Empezó a leer, sin mucha fe, casi por desesperación. Se topó con un pasaje en el libro de Mateo que decía: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Esas palabras resonaron en lo más profundo de su ser. Eran, para ella, no eran solo tinta en una página, eran una invitación personal. Ana comenzó a explorar esas enseñanzas. Aprendió sobre el perdón y se dio cuenta de que cargaba con rencores viejos que la estaban envenenando. Perdonó a otros, pero lo más difícil y liberador fue aprender a perdonarse a sí misma. Descubrió el concepto de la gracia, esa idea revolucionaria de que no tienes que ganarte el amor, que eres amado incondicionalmente. Esta verdad desmontó la base de su ansiedad, la necesidad de ser perfecta para ser aceptada. Su vida no cambió de la noche a la mañana. No renunció a su trabajo ni se mudó a un monasterio. El cambio fue interno, pero transformó todo lo externo. Empezó a establecer límites saludables en su trabajo. Priorizó su bienestar. Su enfoque ya no era solo acumular éxitos, sino servir a los demás con sus talentos. La gente a su alrededor notó el cambio. Ana ahora irradiaba una paz que no venía de sus circunstancias, sino de una fuente interior. El vacío se había llenado, no con más logros, sino con un propósito y un amor que trascendía su comprensión. O pensemos en Carlos, un joven que creció en un barrio difícil. La violencia y la falta de oportunidades eran el pan de cada día. Se unió a una pandilla buscando pertenencia, una familia, pero esa familia le exigía un precio muy alto, un ciclo de ira y represalias que parecía no tener fin. Carlos vivía con miedo y con un enojo profundo hacia el mundo. Un día, un antiguo miembro de su pandilla, que había cambiado radicalmente su vida, lo invitó a un grupo de estudio bíblico en un centro comunitario. Carlos fue escéptico, casi burlón. ¿Qué podían enseñarle esos cuentos guiados? Pero escuchó la historia del hijo pródigo, un joven que lo arruina todo, que toca fondo, pero que es recibido por su padre con los brazos abiertos, con una fiesta, sin recriminaciones. Carlos se vio reflejado en esa historia. Él era el hijo pródigo. Por primera vez en su vida, sintió la posibilidad de un nuevo comienzo, la esperanza de que sus errores no definían su futuro. Comenzó a estudiar las enseñanzas sobre el amor al prójimo, incluso a los enemigos, algo que parecía imposible en su realidad. Aprendió que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en la capacidad de romper el ciclo del odio. Fue un proceso largo
y difícil. Tuvo que alejarse de viejas amistades, enfrentar amenazas y reconstruir su identidad desde cero. Pero encontró una nueva familia, una comunidad que lo apoyaba no por lo que podía ofrecerles, sino por quien era. Carlos hoy es mentor de jóvenes. En su mismo Bay, usa su historia no para glorificar su pasado, sino para mostrarles que hay una salida. Su vida es un testimonio viviente de que el poder del amor y el perdón es más fuerte que cualquier ciclo de violencia. Estas no son historias aisladas, suceden todos los días, en todas partes del mundo. Personas lidiando con la adicción que encuentran en la disciplina y la fe una fuerza para liberarse. Matrimonios al borde del divorcio que redescubren el compromiso y el amor sacrificial a través de principios bíblicos, sanando heridas que parecían incurables. Empresarios que redefinen el éxito, basando sus negocios en la ética, la integridad y el servicio, transformando no solo sus vidas, sino también las de sus empleados y comunidades. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué estas enseñanzas tienen tanto poder? Porque no son simplemente un código moral o una lista de reglas. La Biblia nos presenta una nueva forma de ver el mundo y a nosotros mismos. Nos dice que no somos accidentes cósmicos, sino seres creados con un propósito, amados de forma extravagante. Nos ofrece una identidad que no depende de nuestros logros, de nuestra apariencia o de la opinión de los demás. Una identidad segura, anclada en algo eterno. Nos enseña a manejar las emociones más destructivas, a la amargura, a través del perdón, el miedo, a través de la fe, la codicia, a través de la generosidad, el orgullo, a través de la humildad. No niega el dolor ni el sufrimiento, al contrario, nos da herramientas y una perspectiva para caminar a través de ellos con esperanza. La historia central de la Biblia es la de la redención, la idea de que no importa cuán roto estés, siempre hay un camino de vuelta a casa. Siempre hay una oportunidad para la restauración. En un mundo que a menudo nos dice que la felicidad está en el próximo ascenso, la próxima compra o la próxima experiencia, la Biblia nos invita a mirar hacia adentro, nos llama a cultivar un carácter sólido, a construir relaciones basadas en el amor genuino y a vivir una vida de significado, contribuyendo al bienestar de los demás. Así que, si te sientes como Ana atrapado en una carrera sin sentido o como Carlos atrapado en un ciclo de dolor, o si simplemente sientes que debe haber algo más en la vida, te invito a hacer lo que ellos hicieron. Abre ese libro, no con prejuicios, sino con un corazón abierto. Léelo no como un texto antiguo, sino como una carta de amor escrita para ti. Puede que te sorprendas al descubrir que esas palabras milenarias tienen el poder de revolucionar tu vida moderna, de sanar tu corazón y de darte la paz y el propósito que tanto has estado buscando. La aventura más grande de tu vida podría estar esperando en sus páginas. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete a nuestro canal para más contenido que inspira y transforma. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has sentido en medio de una tormenta tan fuerte que creíste que no saldrías de ella? ¿Has enfrentado gigantes que parecían imposibles de vencer? Quizás hoy estás frente a un mar que te impide avanzar, con tus enemigos detrás y sin un camino aparente. Si te sientes así, este mensaje es para ti. Quiero que sepas que no estás solo y que la esperanza es mucho más que un simple deseo. A lo largo de la historia, en las páginas de la Biblia, encontramos relatos de personas comunes que enfrentaron situaciones extraordinarias. Personas como tú y como yo, con miedos, dudas y sueños. Hombres y mujeres que en sus momentos más oscuros decidieron aferrarse a algo más grande que sus problemas en la fe. Pensemos en Moisés. Imagina estar frente al Mar Rojo, detrás de ti, el ejército más poderoso del mundo, persiguiéndote,
para destruirte. Delante, una masa de agua infranqueable. A tu alrededor, un pueblo entero, lleno de pánico. Mirándote, esperando una solución que no tienes. ¿Qué harías en esa situación? La lógica humana diría que todo está perdido. Sería el final. Pero Moisés, en medio de la desesperación, levantó su vara y confió. Y entonces, lo imposible sucedió. Las aguas se abrieron, creando un camino seco donde solo había un obstáculo mortal. Hoy, tu mar rojo puede ser una deuda que te ahoga, una enfermedad que te roba la paz, una relación rota que parece irreparable, o un futuro incierto que te paraliza de miedo. Te sientes atrapado, sin salida. Pero al igual que Moisés, tienes una elección. Puedes enfocarte en el tamaño del mar, o puedes levantar tu fe y creer que el mismo poder que dividió las aguas puede abrir un camino para ti. Un camino donde ahora solo ves un problema. Ahora, hablemos de David, un joven pastor, el menor de sus hermanos, menospreciado por su propia familia. Nadie esperaba nada de él, y frente a él se alzó Goliat, un gigante, un guerrero experimentado, cubierto de armadura, que desafiaba a todo un ejército. Todos los soldados de Israel, hombres de guerra, temblaban de miedo. Pero David vio algo diferente. Mientras todos veían un gigante imposible de derrotar, David vio una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara. No confió en una armadura que no era suya ni en la fuerza de sus brazos. Confió en su fe. Con una simple honda y 5 piedras lisas, enfrentó al gigante. ¿Te parece una locura? A los ojos del mundo, lo era. Pero con una sola piedra, certera y guiada por una mano divina, derribó al gigante que aterrorizaba a una nación. ¿Cuál es tu Goliat hoy? ¿Es la adicción que te tiene encadenado? ¿Es la depresión que te susurra al oído que no vales nada? ¿Es el fracaso que te ha convencido de que no puedes volver a intentarlo? Ese gigante que te intimida y te paraliza de miedo no es más grande que tu Dios. No necesitas la armadura de otros. No necesitas ser quien no eres. Solo necesitas la fe del tamaño de una pequeña piedra para derribar al gigante que se interpone en tu camino. Lo que para el mundo es debilidad, en las manos de la fe, se convierte en la mayor de las fortalezas. ¿Y qué decir de Daniel en el foso de los leones? Por ser fiel a sus convicciones, por no arrodillarse ante nadie más que su Dios, fue arrojado a una muerte segura. Imagina la oscuridad, el rugido de las bestias hambrientas, la certeza de que tu fin ha llegado. Humanamente, no había escapatoria. Pero Daniel no pasó la noche aterrorizado, pasó la noche en paz, porque su confianza no estaba en los hombres, ni en las circunstancias, sino en aquel que tiene el poder de cerrar la boca de los leones. Y al amanecer, salió ileso. Ni un solo rasguño. Tal vez hoy te sientes en tu propio foso de leones. Quizás te sientes traicionado por personas en las que confiabas. Tal vez estás siendo atacado injustamente en tu trabajo, en tu familia o en tu comunidad por mantenerte firme en tus principios. El rugido de las críticas, de la soledad y de la injusticia puede ser ensordecedor. Pero recuerda a Daniel, la fe no siempre te saca del foso, pero te sostiene y te protege dentro de él. El mismo poder que silenció a los leones puede darte una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de tu prueba. Y cuando el sol vuelva a salir, saldrás de ese foso no solo ileso, sino con un testimonio que glorificará el nombre de quien te rescató. Estas no son solo historias antiguas, son un espejo de nuestras propias vidas. El Mar Rojo, Goliat, el foso de los leones, son metáforas de las batallas que libramos cada día. La Biblia no nos promete una vida sin problemas. Al contrario, nos muestra que los héroes de la fe enfrentaron pruebas inmensas. La diferencia radicó en donde pusieron su confianza. La fe no es negar la realidad del problema. La fe es creer en una verdad superior a esa realidad. Es mirar más allá de la tormenta
y ver el arco iris que está prometido. Es saber que, aunque camines por valles de sombra y de muerte, no estás solo. Es entender que tus batallas no se ganan con tu fuerza, sino con tu rendición a un poder más grande. Quizás has intentado todo con tus propias fuerzas. Has luchado, te has esforzado, has planeado, y aún así, te encuentras en el mismo lugar, cansado y sin esperanza. Hoy te invito a probar algo diferente. Te invito a rendirte, no a rendirte ante el problema, sino a rendir tus cargas, tus miedos y tu control a aquel que puede hacer lo que tú no puedes. El milagro que esperas no comienza cuando el mar se abre, comienza en tu corazón, en el momento en que decides creer que se puede abrir. El milagro no ocurre cuando el gigante cae. Ocurre cuando, a pesar del miedo, tomas la piedra y avanzas hacia Elan. El milagro no sucede cuando sales del foso. Sucede cuando, en medio de la oscuridad y los rugidos, decides confiar y encontrar paz. La fe es esa certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es una fuerza activa, un motor que nos impulsa a seguir adelante cuando todo parece perdido. No es un sentimiento pasajero, es una decisión diaria, la decisión de creer que, para el que cree, todo es posible. Tu historia no ha terminado. El capítulo en el que estás ahora, por muy oscuro que parezca, no es el final. Dios es un experto en transformar finales trágicos en nuevos comienzos. Él puede tomar los pedazos rotos de tu vida y construir algo más hermoso de lo que jamás imaginaste. Pero necesita tu fe, necesita que le des permiso para actuar. Así que hoy, frente a tu mar rojo, levanta tu vara de fe. Frente a tu Goliat, elige tu piedra de confianza. Y en tu foso de leones, descansa en la promesa de su protección. Los milagros no son cosa del pasado. Están disponibles para ti, aquí y ahora. Tu vida puede ser el próximo gran testimonio del poder de la fe. Solo tienes que creer. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que necesitas renovar tu fe y ver milagros en tu vida, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Queremos caminar contigo en este viaje de fe. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que aún hay esperanza. Gracias por acompañarnos. No olvides que el próximo milagro puede estar a solo una oración de distancia.